Entre pedidos de más dólares y combustible, los bolivianos eligieron este domingo a su nuevo presidente. Se trata del centroderechista y ex senador Rodrigo Paz. Con su llegada a Palacio Quemado, terminan 20 años de gobiernos de izquierda del Movimiento al Socialismo, MAS, que fue fundado por el exmandatario Evo Morales. El país andino atraviesa por una crisis política y económica que en junio del 2024 derivaron en el que el gobierno de Luis Arce denunciara como intento de golpe de Estado. Y para hablar sobre el tema, saludo con mucho gusto a Susana Bejarano, quien es politóloga y analista. Bienvenida y gracias por la comunicación. Muchas gracias a ti por la invitación. Un saludo cordial a toda la gente que nos está mirando. Susana, ¿a qué preocupaciones o necesidades de los bolivianos responde la victoria de Rodrigo Paz, un centroderechista? Bien, creo que hay un desplazamiento del bloque popular en favor de Paz. Han jugado mucho en Bolivia las identidades, ¿no? Creo que su candidato a vicepresidente, Edman Lara, representa esas identidades de esa clase media en emergencia que precipitó precisamente la bonanza y el gobierno el movimiento al socialismo, ¿no? Pero son identidades que han mutado, que son distintas, donde otros códigos están en juego. Por ejemplo, son jóvenes mayormente conectados, que han dejado lo rural para insertarse en las ciudades, ¿no es cierto? Y donde las problemáticas son el trabajo, lo cotidiano, ¿no? Entonces, esto fue determinante, ¿no? Un desplazamiento por una nueva Bolivia, una nueva forma, digamos, de entender también los nuevos códigos del país, si tú quieres. Dicho esto, ¿cuáles serían entonces los principales retos a los que se enfrenta o se enfrentará el nuevo Ejecutivo después de asumir el poder? Bolivia en este momento está en una situación tremendamente complicada. Existe una desconfianza muy grande en el Estado, precisamente por un proceso de erosión moral que ha habido, muchas impugnaciones a los candidatos a los líderes, si tú quieres, de la izquierda tradicional, Luis Arce, Evo Morales, que han tenido ciertos problemas de tipo moral, ¿no? También está el problema económico en Bolivia. Nadie puede desconocer ni negar que hoy en Bolivia estamos atravesando la falta de combustibles, no existen divisas, por lo tanto la canasta básica se ha encarecido un montón, aquellos productos de importación han subido un 200, en un 300%, la inflación se está disparando. Entonces, el primer reto que tiene que encarar Rodrigo Paz es cómo resolver esto. Las imágenes que estás mostrando son clarísimas, son colas larguísimas donde no podemos conseguir diésel fundamentalmente y tampoco gasolina, ¿no? ¿Cómo También. ordenas este panorama? Es también complicado porque Rodrigo Paz de alguna manera se está apoyando en los créditos internacionales y como tú sabes, Elena, los créditos internacionales tardan en llegar. Entonces, aquella promesa de resolver al día siguiente los problemas del país que le había hecho tanto Rodrigo Paz como Tuto Quiroga en su momento, es una promesa que va a generar cierto tipo de erosión en la credibilidad muy al inicio, ¿no es cierto? Porque este tipo de problemas que son profundos, que vienen de larga data, que se vienen arrastrando y que necesitan soluciones más integrales, más profundas, mejor pensadas, etcétera, que no solamente pasa por el crédito internacional o la aprobación de estos créditos o la inyección de un crédito en la economía, ¿no es cierto? Puede generar todavía, digamos, cierto tipo de procesos que puedan llevarnos a una inestabilidad. Yo creo que apenas empezamos, ¿no? En la reconfiguración del mapa político. Esta reconfiguración del mapa político, como tú lo has dicho, va hacia la centroderecha, pero todavía este nuevo periodo en la política boliviana, ya sin un más gravitando en una elección después de 20 años de gobierno, ¿no es cierto? No ha terminado de reconfigurarse. Si bien hay un desplazamiento del bloque popular detrás de Rodrigo Paz, todavía hay en juego las elecciones subnacionales que son dentro de 6 meses y va a depender mucho de la actuación de los primeros meses del gobierno de Rodrigo Paz para ver cómo estas lealtades se rearticulan, si van detrás del poder recién instituido o si existe cierto tipo de renovaciones dentro de la izquierda y del propio Evo Morales que le permitan jugar algo en el próximo escenario. Justamente usted habla de estos 20 años de movimiento al socialismo, de gobiernos de izquierda. Estamos quizá frente a un cambio, como usted bien dice, de reconfiguración, pero también momentos de crisis en los que no hay combustible y tampoco dólares. ¿Se mantendrán, considera, según su análisis, algunas de las políticas o más bien habrá un cambio total de las políticas?
Ujú. ¿Qué se espera? Muy buena pregunta, Elena. La elección la gana Rodrigo Paz, ¿no es cierto? Sin reñirse, ¿sí? Eh, sin pelear, sin rebelarse, si usted quiere, a el modelo económico que había propuesto el MAS. Si bien existe un agotamiento, ¿no? Yo creo político, etcétera, que además una herida social con este momento de crisis económica, ¿no es cierto? Aquella propuesta que hacía Quiroga, que era básicamente desmantelar, ¿no? Todos los avances que lógicamente están vinculados a el tema económico, a la presencia del Estado, a si se dan o no se dan bonos, qué haces con la empresa pública, la vendes, no la vendes, se privatiza, etcétera, ¿no es cierto? De alguna manera gana Rodrigo Paz también a esta idea de volver a ciertos ejercicios, a cierta aplicación de un neoliberalismo más riguroso y más duro, como proponía Tuto Quiroga. Entonces, si bien hoy día el movimiento al socialismo como conductor de ese proceso está en un momento de crisis y en un momento de desprestigio, creo que la opción, la población mayoritariamente también votó por cuidar ciertos avances que le brindó el movimiento al socialismo en términos de derechos, en términos de bonos, en términos de la creación de la empresa pública. Al último momento, a la última semana de la campaña, Tuto Quiroga terminó diciendo que no iba a privatizar ninguna empresa pública cuando su premisa de campaña al inicio era precisamente la privatización de todas las empresas públicas, argumentando un mal manejo económico, etc. Entonces existen, ¿no es cierto?, en Bolivia, creo que pilares, ¿no?, de nacionalistas, si usted quiere, ¿no? De la necesidad, de la presencia del Estado en la economía, muy consolidados en el país. Entonces, Rodrigo Paz, que no pelea con esta idea, que no se revela necesariamente al modelo económico que había implantado, que ha implantado el MAS en Bolivia, tiene una opción ahí de respiro porque entiende que un cambio radical del modelo implica la afectación precisamente a los más pobres, ¿no? Es decir, si tú empiezas y suprimes el bono, si empiezas a achicar el Estado, si empiezas a hacer una serie de medidas, ¿no es cierto?, efectivamente no existe un mecanismo posible de que los más pobres no se vean afectados. Yo no te digo que las medidas que vaya y que tenga que tomar Rodrigo en cuanto a ver el tema de los carburantes, si se sigue, se mantiene o no las subvenciones, porque en Bolivia los carburantes, el diésel, están subvencionados, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que también van a ser medidas que van a afectar, digamos, evidentemente al sector más pobre. Pero definitivamente, Elena, ¿no? Son medidas que vienen un poco más endulcoradas que esa torpeza, si usted quiere, que nos proponía, o esa radicalidad, para aplicar mejor la palabra, que nos proponía Tuto Quiroga. Ahora, justamente en este escenario en el que bien nos dice no habrán cambios radicales, hablando del centro de la crisis en este momento en Bolivia, la crisis económica, ¿cuáles podrían ser los principales cambios económicos de la nueva política de Rodrigo Paz? Si bien es cierto, se reitera que no habrán cambios radicales. A ver, mira, yo creo que lo primero es el tema de la subvención de los hidrocarburos. Nadie ha dejado de hablar en la campaña el tema de como el problema central. A Bolivia le cuesta muchísimas divisas, las pocas que produce en este momento por la baja de la venta de hidrocarburos en Bolivia, las invierte en esta subvención de gasolina y diésel, ¿sí? En paralelo, ¿no? Bolivia ha tenido los niveles de exportación más altos de toda su historia, es decir, nunca Bolivia ha exportado tanto, es decir, nunca Bolivia ha generado tantas divisas como las genera hoy en realidad. El problema es que estas divisas no están siendo generadas por el Estado y están siendo generadas por el sector privado. Ese sector privado agroindustrial, ¿no es cierto?, que a costa del medio ambiente, etcétera, produce en Bolivia, no deja las divisas en Bolivia. Es decir, todo ese dinero que se produce en Bolivia se queda en bancos del exterior o
y no retorna a Bolivia. Hemos tenido más o menos unas exportaciones que rondean los 13.000 millones de dólares. Nunca antes en la historia de Bolivia ha tenido tanto dinero en exportaciones, pero no en manos del Estado como era en el pasado con la producción de hidrocarburos, sino en manos de los privados con la producción agropecuaria y también con las exportaciones de oro, que también están en una suerte de una lógica privada. Entonces, acá la primera medida es ver qué haces con esas subvenciones. Rodrigo Paz propone unas subvenciones focalizadas, que la subvención al transporte público se quede para que no le suba el precio a la canasta familiar, pero que aquellas, digamos, industrias que son generadoras de dólares no necesitan la subvención, ¿no? Entonces yo creo que esto es lo primero. Lo segundo es que tienes que acordar con el tema, con el sector agropecuario y con el sector minero del oro. Estos dos sectores son los grandes productores de divisas que no están dejando las divisas en nuestro país y que, como te digo, están extrayendo, ¿no? Unos de la tierra, los otros de los ríos, etcétera, a costa del medio ambiente. Esto ha significado grandes incendios en Bolivia, es decir, toda esta cadena, digamos, de las vulneraciones al medio ambiente, y eso no paga ningún impuesto en nuestro país. Los mineros del oro pagan más o menos un 2%, lo cual es una cifra absolutamente ridícula, y básicamente los agropecuarios no tienen impuesto a la tierra. Entonces, esa es otra de las medidas que tendrá que tomar si es que el gobierno de Rodrigo Paz realmente quiere transformar la situación boliviana, tomar muy en serio. Ahora, como son poderes constituidos, también es muy complicado, ¿no es cierto?, para el nuevo gobierno sentarse y aplicarles un impuesto sin, digamos, el temor de que estos sectores también se te rebelen y que pueda generar esto un espacio de crisis. Pero desde mi perspectiva, son estas, digamos, las primeras cosas que Rodrigo Paz debería hacer, porque luego se ha hablado mucho de la burocracia y la necesidad de reducir la burocracia, cuando en realidad Bolivia es un estado chico. Sí. Del 100% de aquel gasto que se hace en inversión, digamos, de sueldos y salarios, ¿no?, que tiene que ver con la burocracia, el 89% están en seguridad del Estado, policías y militares, maestros y médicos. Eso no se puede reducir. Y la reducción del otro 11% es básicamente testimonial, ¿no es cierto? Entonces, los grandes temas de la economía están puestos en la subvención, se mantienen, no se mantienen, y cómo logras una recuperación a través de impuestos en estos dos sectores que te menciono. Y en el plano político, ¿qué opciones tiene realmente el ex senador para poder legislar tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, tomando en cuenta que ninguna cuenta con la mayoría? ¿Se ve voluntad política de generar consensos quizá? Rodrigo Paz ha sacado una buena porción, una buena tajada, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados. Y cuenta con el apoyo del que salió tercero, que es el empresario Samuel Doria Medina. Si tú revisas más o menos cuáles son los proyectos, aunque a Paz le haya apoyado el bloque popular, nosotros estamos a un viraje que tú explicaste muy bien al inicio de esta entrevista, que es el viraje a la centro-derecha. Samuel Doria Medina tiene un programa de centro muy parecido, digamos, o que puede encontrar muchas coincidencias con el programa de Rodrigo Paz. A la vez, el empresario Samuel Doria Medina en el pasado ha trabajado de forma muy próxima al padre de Rodrigo Paz, que también ha sido presidente de Bolivia, que es Jaime Paz, ¿no es cierto? Entonces, existe de alguna manera una relación no solamente que comparte ideas en los términos económicos, sino también una relación que tiene larga data digamos, coincidencias políticas, si tú quieres, ¿no? Entonces, Sí. yo veo que ahí pueden conseguir la mayoría tanto en el Senado como en el Parlamento, ¿no es cierto? Porque la presencia, si tú quieres, de la izquierda en Bolivia, como tú sabes, en estas elecciones ha Justamente, sí. resultado testimonial, ¿no? Ujú. Y el otro bloque, que es el de Tuto Quiroga, ha prometido una anexión, etcétera, algunas decisiones que vaya a tener el presidente Paz, etcétera.
Pero digamos que si esa se constituye la gran oposición al presidente Rodrigo Paz, que será una oposición de una derecha más dura a una oposición, una derecha más blanda, ¿no es cierto? Eh, no va a poder definitivamente bloquear muchas de las decisiones que solamente requieren una mayoría absoluta y no los 2/3 de la Asamblea. Básicamente los 2/3 de la Asamblea solamente lo requieren una modificación constitucional y el nombramiento de autoridades. El Bien, resto de las leyes, según la normativa boliviana, pasan con simple mayoría. y ya se nos terminó el tiempo, nada más que me diga por favor si me ayuda con el sí o el no, porque la izquierda en efecto no estuvo presente en esta segunda vuelta electoral. ¿Usted considera que debilitado, ya que no tiene un movimiento que lo respalde, igual Evo Morales, el expresidente, podría continuar siendo esta verdadera oposición o podría ser la verdadera oposición a un nuevo gobierno de centro derecha? No creo. Déjame un cortito, ¿no? Creo que el rol de Evo Morales, digamos, se ha transformado. Creo que las lealtades de ese bloque popular no se mueven como imanes. Si bien Evo Morales es una voz muy representativa de la izquierda en Bolivia, esta elección ha probado, Elena, que hay la necesidad urgente de una renovación de liderazgos y una renovación que debería venir ordenada, ¿no es cierto? Sí. Ordenada, yo no te digo tutelada por Evo, pero de alguna manera no combatida por Evo, porque este elemento es importante. Existe una porción, ¿no? Bien. De la izquierda boliviana que sí se representa en Evo Morales, pero esa porción no es suficiente hoy para hacer mayorías.